Hola a todos, os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado para pokeriajedrez.com. En esta ocasión traemos hoy un vídeo con dos partidas del campeonato francés por equipos, la final llamado Top 12, que se está disputando desde el día 30, en este caso es un sistema de liga, una vuelta, 11 rondas, se juega en Le Grand du Roi, en Francia, y tenemos a varios jugadores de primer nivel disputando el torneo, los grandes maestros, sobre todo So, en este caso Giri y So son los más fuertes. También están jugando Bachar Lagrave, Jakovenko, Fressinet, Navarra, Wojtaszek. Básicamente son los principales jugadores, ¿no? digamos, de más de 2700. Bacrot, bueno, los mejores franceses, y también algunos jugadores Fanaidich, algunos jugadores foráneos, ¿no? Y luego tenemos también la participación de algunos jugadores españoles, en este caso Iván Salgado, está jugando normalmente tablero número 2 en Chalons en Champagne, está jugando Renier Vázquez en Montpellier, y bueno, los dos fuertes, y también está jugando el gran maestro Miguel Llanes, que actualmente creo que está, bueno, no compite mucho, creo que es si no recuerdo mal, el presidente de la Federación Extremeña, o por lo menos sigue siendo, o era hasta hace poco, y que está jugando en el equipo de Gras, ¿no? Van 3 rondas, es un torneo bastante interesante, y hoy vamos a comentar 2 partidas de este evento, que en la actualidad pues es digamos, el evento más fuerte que se está disputando, previo a varios torneos interesantes que van a comenzar con la época estival, ¿no? Justo al terminar este torneo hay un match entre Navarra y So, que va a estar interesante, el Chess Trophy 2015, que suele hacer todos los años, una mezcla que hay 4 partidas clásicas y luego también juegan unas rápidas. Lo mismo pasará en León, el 13 y el 14 también, con el torneo activo, y luego ya enseguida, el día 15 de junio, empieza el Norway Chess. Sabemos que este año se ha formado el Grand Chess Tour, esta serie de torneos, ¿no? que es como una especie de Grand Prix, que han entrado los torneos de Noruega, la Sinquefield Cup, y también el torneo de Londres. Y bueno, en este torneo del Grand Tour juegan prácticamente los principales del ranking, los primeros: Carlsen, Caruana, Nakamura, Topalov, Grishuk, Giri, Bachar Lagrave y Aronian. Y en cada torneo hay una plaza, en principio designada para el organizador que quiera invitar. En este caso, en el torneo noruego de Norway Chess va a jugar el jugador local John Lubithammer. Y luego tenemos para la Sinquefield Cup en agosto los mismos jugadores en principio, salvo el jugador invitado, que creo que todavía a estas alturas de momento se desconoce. Pero hay varios torneos clásicos más, como el Festival de Biel, el Dortmund, el Chess Sparkassen, es complicado de pronunciar, donde también hay algunos, varios de los mejores jugadores, ¿no? del mundo, que van a estar repartiéndose. En este caso la actividad va a ser bastante potente, y después del verano terminará con la Copa del Mundo de la FIDE, que este año se juega en Azerbaiyán, y tenemos también el Millonario, con un torneo bastante fuerte, y termina el año pues con el Campeonato de Europa de selecciones, ¿no? También, o sea, por haceros un pequeño resumen. Bueno, nos vamos a centrar en la actualidad pura y dura. En este caso vamos a ver 2 partidas, ya os decía, una de ellas, la primera, entre Wesley So y Renier Vázquez. Comenzamos, la apertura fue una defensa Petrov. En la actualidad, no digo desterrada, pero sí se está jugando muchísimo menos que, bueno, las famosas berlinesas con caballo C6. En parte, esta variante, que estuvo muy de moda como arma más sólida para las negras, ¿no? Kramnik fue uno de sus principales defensores, y de los que ayudó mucho a popularizar esta defensa, antes también del muro, aunque luego hay otros jugadores que por supuesto también la siguieron jugando. Y en este momento, la variante con la cual las blancas pusieron en algún momento, me acuerdo 2010 o 2012, no, creo que fue ya el 2010, entre 2010 y 2012 estuvo de moda la variante con caballo C3. Por algún momento parece que las negras hubo un par de partidas interesantes, un Karyakin Kramnik precisamente, que le da una buena tunda, otra de Nakamura contra Kramnik también. Parece que había empezado a sufrir un poquito el negro, y en la actualidad, pues cuando se juegan las Petrov, la mayoría de las variantes pues se juega con caballo C3. Bien, es cierto que las negras después encontraron mejores recursos, y sigue siendo pues perfectamente jugable, pero bueno, ha perdido, ya digo, su popularidad con respecto a la berlinesa.
En la partida clásica, vamos a ver hoy, precisamente vemos la variante con D4. El propio So con negras había sufrido una dura derrota en esta línea, partida que está comentada hace tiempo, con H4, en solo 21 jugadas ante Lenier Domínguez, precisamente en el Tata Steel el año pasado, aunque bueno, había sido un lapsus, porque la verdad que había hecho un buen torneo, había tenido un día una mala partida, y bueno, le habían ganado en esta variante. Pero en este caso So se decide por la más tradicional de 4, de 5, alfil de 3 y bueno, alfil de 6. Vale, aquí llegamos a un momento donde, bueno, hay varias líneas, digamos, principales y es cuestión de gustos, ¿no? Por comentar un poquito lo que se está jugando, bueno, la otra línea es alfil e7, citar alguna partida, porque le interesa un poquito la teoría de cómo está la Petrof hoy en día, básicamente, enroque, caballo c6, c4, caballo b4, alfil e2, enroque, caballo c3 y alfil f5. Una línea muy jugada, y así se jugó más o menos, posición equilibrada, un poquito mejor para el blanco, en algunas partidas bastante recientes, ¿no? Por ejemplo, aquí alfil f4, peón por y alfil d6, fue entre Rajabov-Giri en Georgia, hace poquito, en el torneo del Grand Prix, más o menos partida que acabó en tablas, con juego más o menos igualado, y la otra opción es tomar directamente en d5, tras dama por alfil f4, torre a c8 y alfil d3, que se jugó en Naher Guangzhou, en Sochi, en el año 2015 también. Básicamente son las ideas principales, bueno, la teoría más actual de alfil e7. La otra jugada es caballo c6, que normalmente tras enroque y alfil e7 suele transponer a la misma posición que acabamos de ver, ¿no? La alternativa principal. Bueno, tras alfil d6, el blanco juega enroque y c4, c6. Todo esto bastante habitual, y aquí el blanco jugó torre e1, ¿no? Bien, aquí tenemos varias opciones, de nuevo, se solía jugar también el cambio y caballo c3, aunque es más popular jugar caballo c3 directamente. De hecho, el propio So tenía experiencia, precisamente en Tromsø en el año 2013, ante Ipatov, le había ganado una partida con caballo c3, tras caballo por, peón por, tomar y alfil g4. H3, alfil H5 y aquí jugó con G4. Bueno, hay otras opciones, creo que aquí la blanca un poquito mejor, aunque tras G4, alfil E6, caballo 5, pienso que la posición estaría más o menos igualada, pero las negras jugaron caballo D7 y tras F4 el blanco quedó mejor, creo que era mejor tomar directamente aquí en E5. Pero bueno, es otra idea bastante interesante. Dama C2, otra jugada que se emplea mucho, caballo A6, A3 y alfil G4, y de nuevo aquí pues caballo E5 y alfil F5, también hay bastantes partidas, por ejemplo tuvimos un Carlsen-Kramnik como ejemplo en esta variante, y ya os digo, algunas más. Es interesante incluso también la jugada H3, pero bueno, son las varias opciones que tiene el blanco. En este caso, So se decide por torre 1, Renier jugó alfil F5, una partida el año pasado, otra alternativa para las negras, escogieron la jugada directamente torre 8, y tras caballo C3, torre 1 y H6, la posición estuvo más o menos equilibrada en Karyakin Alexeyev. Pero alfil F5 es una jugada también muy temática, y el blanco jugó dama C2. De nuevo, varias opciones en esta posición. Es interesante la jugada dama B3. Siempre que el alfil sale, ¿no?, de esta casilla y queda el punto débil, pues bueno, las blancas desde aquí pueden presionar tanto en D5 como en B7. Esto se ha jugado también bastante, y aquí las negras han jugado de dos maneras, básicamente, ¿no? Caballo A6 sería bastante correcta, ¿no? La idea es que si tomamos en B7, caballo B4, las negras quedan con ventaja decisiva, la dama va a estar atrapada y aquí tienen problemas. Entonces, básicamente, a caballo A6 se juega C por D y caballo C3. Por ejemplo, esto se vio en Kokarev-Frolianov en el año 2013. Y la otra opción, contra dama B3, también se puede jugar dama D7. De nuevo, caballo C3, se cambiaron las piezas, B6, y bueno, creo que el blanco aquí tuvo una poquita ventaja en Naher Nisipeanu, este campeonato de Europa Jerusalén 2015, donde acabó ganando Naher esta partida y acabó ganando después el título. La verdad que fue bastante importante, ¿no? Creo que este dama de 7 de Nisipeanu, bueno, quizás sea un poquito mejor, la más clásica caballo A6, ¿no? Y luego, desde luego también en esta posición se puede jugar C por D5, es también bastante habitual. Naidich, por ejemplo, contra Brustein, una partida de ejemplo, este tipo de posición. Bueno, aquí el peón aislado del negro, la verdad que no es fácilmente atacable, aparte hay otro peón blanco en D4, y más o menos también se considera la posición bastante equilibrada. Y de nuevo, caballo C3 directamente, es otra opción bastante jugable, ¿no? Caballo por, se cambia todo el material,
Y bueno, esto hay varios ejemplos aquí bastante interesantes. En uno de alfil A3, bueno, se firmó tablas poco más después en Forcén contra Delchev. Y más interesante de jugar a ganar puede parecer C4, de hecho fue una partida Kasildanov-Elianov también, algo más antigua, donde más o menos, bueno, torre FB8 y la posición está más o menos equilibrada, pero bueno, es jugable. Bueno, muchas ideas aquí para un poquito el repaso teórico en el que le puede interesar a la Petrov, tanto con blancas como con negras. Las blancas jugaron dama C2, que también está muy bien, caballo D7, la alternativa siempre aquí para el negro, ya hemos visto antes, es jugar caballo A6, ¿no? Desarrollar el caballo por A6 con la idea de venir a B4, normalmente el blanco juega A3, y ahora por ejemplo alfil G6, y contra C5 alfil B8 y caballo C3, F5. Aunque creo que esto dio un poquito ventaja al blanco, caballo E2, etcétera, y acabaron, en este caso acabó ganando el negro, una partida Kopian y Patov, precisamente también en Jerusalén, en el europeo de este año, aunque creo que el blanco aquí sí que está un poquito mejor, pero bueno, es bastante también interesante aquí. Y bueno, otra opción en vez de caballo D7 sería también la jugada alfil G6. No, la jugada alfil G6, C5, alfil C7, caballo C3, F5, de nuevo esta idea, caballo E2, caballo D7, alfil F4, bueno, lo vimos en Topalov-Leco, Monte Carlo, ya del año 2001, una partida más antigua. En la partida entonces volvemos a la partida, se jugó caballo D7, el blanco jugó caballo C3, caballo de F6 y aquí caballo E5. La alternativa es C5, que también se había jugado, alfil C7 y aquí, bueno, B4 lo jugó en Lanka Java, en Hamburgo 2003, caballo E5 también se jugó más, alfil G6, F3 y tenemos una partida interesante entre Polgar y Kasildanov en Moscú en el año 2002, que acabó ganando el blanco. Caballo E5 es la otra idea, colocar el caballo en una fuerte casilla central y aquí alfil G6. Creo que aquí empiezan los problemas del negro, esta variante de Renier, que tampoco no lo tenía muy localizado con la defensa Petrov, si la preparó en concreto para esta ronda. Hombre, yo creo que la posición objetivamente es un poquito mejor para el blanco, pero hay unas jugadas más naturales, ¿no? Bien, una jugada interesante sería alfil C7, quizás la jugada mejor, ¿no? La mantiene un poquito de ventaja para el blanco, pero sería la más segura y la más tranquila. G6 puede ser interesante, aunque parece un poco arriesgado abrir ahí. Y la otra idea interesante es alfil E6, retirar el alfil a esta casilla. Y bueno, alfil E6, el blanco jugó C5, alfil C7, F3, H6. Bueno, esta jugada no es muy buena, mejor es tomar en C3. Y una partida Rase Java de campeonato checo del año 2013. Bueno, alfil G6, esta jugada retirada, les digo, me parece un poquito más dudosa. Y ahora la sorpresa vino tras la jugada caballo por G6. Aquí tenemos la novedad de la partida. Puedo intuir que, o preparada por Renier, supongo, o quizás falló algo en sus análisis, o bueno, no lo sé muy bien, porque realmente pues, el blanco refutó esta idea, y fue la jugada alfil por H2. Renier quiere castigar aquí el planteamiento del blanco con esta entrega. Vamos a ver que no es correcta, las blancas se van a defender bien, quizás, ya digo, quizás él tenía la preparación, pudo escaparse de algo, o simplemente, pues bueno, lo consideró la partida y no llegó a verlo todo, no esperaba esta variante. Había un par de ejemplos teóricos aquí, tanto F por G6, donde alfil por E4, y en esta posición, evidentemente, el blanco se conocía la idea alfil por H2, rey por H2, jaque, rey G3, torre por F2, torre E2, o sea, el sacrificio, digamos, había existido en una partida que era Ivanchuk-Frolianov, en el año 2004 en Armenia, aún así el blanco tiene aquí la partida ganada, ¿no? Caballo por D5, bueno, Ivanchuk acabó ganando unas pocas jugadas después. O sea, que este sacrificio, en este caso concreto, bueno, la idea, una idea parecida, ya se había demostrado como mala, ¿no? Aquí la mejor jugada sería, por ejemplo, tomar, D por E4 y caballo por E4, pero bueno, creo que las blancas mantienen una clara ventaja. En otra partida se tomó de peón H, donde tras alfil por E4, caballo por, peón por y dama por, la partida Flores de Blois en el año 2007, el blanco también tiene una clara ventaja. Entonces partimos realmente, yo creo que el error básicamente aquí sería ya la jugada alfil G6, y una vez tomado aquí, bueno, el negro debía aceptar quedarse con un peón de menos o meterse en esta variante. Pero bueno, Guiriso no tuvo duda, jugó rey por, jaque, rey G1 y ahora F por G6.
¿no? Hay que tomar esta pieza. Y aquí el blanco encontró, bueno, la jugada, sí es cierto que es la única que gana, pero no difícil de ver, ¿no? para este gran maestro, que sería la jugada alfil por E4. Si caballo por E4, la diferencia radica aquí en que entra la dama H4, y tras peón por y alfil G5, las negras tienen jaque en H2, rey F1 y D por E4. Alfil por E4, y aquí hay compensación, con torre a E8, la partida más o menos creo que estaría equilibrada, ¿no? Tomar la dama no es tan bueno directamente, por jaque y rey por, y aquí las blancas tienen mucha torre y dos piezas contra la dama, pues aquí van a mantener ventaja, pero contra torre a E8, la posición yo creo que está más bien bastante cerca de la igualdad, ¿no? Entonces alfil por E4 es la jugada correcta, en este caso las negras jugaron dama H4. Bueno, vemos qué pasa. Si tomas directamente en E4, la jugada torre por E4 simplemente debe ganar, ¿no? También G3 vale, creo que torre por F2 y dama por E4 con ventaja decisiva. Y si torre por E4 tenemos varias opciones para el negro, ¿no? Si caballo F2, torre F4 y el blanco queda con ventaja. Si en esta posición toman de torre, simplemente creo que dama D3 también gana para el blanco, y contra dama H4 las blancas pueden devolver material aquí, torre por, de nuevo esta jugada es única pero suficiente, dama G4 y ahora dama E4. Y bueno, luego va a salir la alfil, la jugada siguiente, nos vamos a quedar con dos piezas contra torre, y en este caso peones iguales, pero bueno, un peón pasado va a hacer el blanco rápidamente en el centro con su caballo y alfil, y creo que la ventaja blanca sería ganadora. Quizás aquí Renier pues ya se estaba jugando la baza de un poco de la sorpresa o de tratar de confundir, aunque dama H4 también es interesante. El blanco de nuevo juega muy bien, alfil F2, alfil F3, de nuevo la única jugada. Fijaos que ahora mismo son dos piezas de menos, y el negro juega dama H2, ¿no? El sacrificio en F3 no da, ya son demasiadas piezas, jaque, rey E2, y contra torre 8 nos cubrimos de alfil. Y no hay temas tácticos ni de caballo por ni de torre, pues simplemente comemos y el rey encuentra buen refugio en D1. Entonces jaque, rey F1, bueno, torre a E8. Está claro, es una jugada amenaza mate, las blancas jugaron torre por E8, y de nuevo encontraron la jugada ganadora. No sé si los análisis llegaban hasta aquí, se le pudo escapar alguna jugada, como ya os dije antes, pero de nuevo So juega muy bien y encuentra caballo E4. Claro, hacer un tipo de estos sacrificios dudosos contra un jugador de este nivel en partidas lentas, o no sé si pensando que no las va a ver, o tratando de confundirlo, pues hombre, realmente no suele funcionar, ¿no? Estos jugadores ven mucho y en este caso, pues bueno, lo único que va a haber un exceso de confianza o relajación, pero no lo hubo por parte del blanco, jugó muy bien y la partida aquí está totalmente decidida, ¿no? Caballo 4 de nuevo es la única, en este caso, ¿no? Se está amenazando el mate, pero es suficiente. Si nos toman el caballo, tomamos el alfil y bueno, quedamos con dos piezas de ventaja, ¿no? Aquí Renier siguió a la desesperada, jaque, rey G2, rey E2 y jugó, bueno, dama G1, ya renunciando realmente, bueno, a cualquier opción, aunque ya digo, D por E4, alfil G4, dama por G2, alfil D7 debe ser suficiente, ¿no? Nos tocan alfil, nos vamos, y a jaque simplemente rey E1, y aquí el alfil es muy importante, está defendiendo y el rey se va a escapar y vamos a acabar completando el desarrollo pues con dos piezas de más. Creo que esto también era bastante desesperado. Tras dama G1 el blanco simplemente tomó en D5, alfil por G4 también era posible, pero más seguro C por D. Ahora tomó en E4, perdón, en G4, jaque y rey F3, jugada tranquila, ya casi no le quedan piezas al negro y no le es suficiente peligro dama y torre en este caso para darle mate, ¿no? Y tras H5 remató la partida con un bonito detalle. Alfil E6, jaque, rey H7, vemos que si torre por E6, jaque, rey H7 me como la torre, y a jaque a rey F7, el detalle táctico radicaba en la jugada dama D7, y ahora tras torre E7 el blanco gana con torre, dama por, rey por y jaque, ganando después automáticamente la dama. Y bueno, alfil E6, rey H7, jugó dama C8 y ahora aún encima son las blancas las que van a dar mate, ¿no? Hay que entregar casi material. Si dama D1, simplemente la jugada rey G3, ¿no? Vemos que G4 está cubierto, cualquier otro jaque que haya, pues nos cubrimos de peón, ¿no? Y si simplemente, por ejemplo, la jugada H4, pues nos vamos, rey H2, los jaques se acaban y al final hay que entregar todavía más material y la ventaja ya es tremenda. Bueno, una partida bastante interesante, sobre todo
desde el punto de vista un poco teórico de la variante y en este caso la idea negra, alfil por H2, que no es efectiva, pero bueno, So jugó fino y refutó muy bien el ataque de Renier Vázquez. La segunda partida que vamos a ver es la que enfrentó a Guiri contra Michels, un jugador belga, 2536, y una partida también bastante interesante. Empezó con la inglesa, este tipo de apertura, acabando transponiendo hacia el peón dama, solo que las blancas se abstuvieron de jugar con D4, ¿no? Caballo BD7, y aquí hicieron B3, ¿no? Es decir, la idea es no pasar, esto sería pues una semi-eslava típica. Las blancas lo que hacen es conjugar B3 y tras alfil D6, alfil B2 y enroque, de nuevo, todo el rato evitar la jugada D4, ¿no? Y tenemos alfil E2. Bueno, esto se ha jugado bastante, había bastantes partidas, incluso de jugadores bastante fuertes, tratando de jugar esta reactiva inglesa, esta apertura sin hacer D4. La principal ventaja que se obtiene, lógicamente, al no jugar D4 es bastante fácil de entender, es tener esta diagonal abierta, y tiene su importancia porque en esta partida fue una diagonal muy importante, ¿no? Vamos a ver que tuvo su particular clave durante toda la partida. Bueno, aquí el negro jugó B6, una jugada perfectamente natural y razonable. En estas típicas estructuras de las negras, de la semi-eslava, se le denomina al alfil de C8, se le suele denominar un poquito el alfil malo, ¿no? En este caso tenemos que acabar de completar el desarrollo y salir por B6 es una jugada bastante natural. Se ha jugado torre 8, Grischuk-Kramnik, por ejemplo, Kramnik había jugado con torre 8, con enroque y E5, y se había jugado así, más o menos, también una posición más o menos equilibrada. Otras jugadas interesantes, dama E7, A6, pero bueno, creo que B6 es buena para solucionar los problemas del flanco de dama. Y aquí la jugada de Guiri fue la jugada torre G1, una jugada agresiva, bastante interesante, y tenemos, varias jugadas más en esta posición. Bueno, la clásica enroque, una partida entre Kramnik y Aruana, se vio donde alfil B7 y al final acabó el blanco jugando con D4, torre C8, torre AD1 y la posición está equilibrada, aunque acabó ganando Kramnik. Y también se ha jugado en esta posición, en vez de torre G1, la agresiva directamente ya G4, ¿no? Idea que vamos a ver un poquito después. Durante una época se puso de moda estos G4 rápidos para el blanco, de la mano de Shirov precisamente, ¿no? En la semi-eslava, el famoso el ataque de Shirov con G4, luego también se metió en la Filidor, lo empezamos a ver en algunas aperturas, volvió a estar recientemente de moda el otro día, acá hace poquito lo hemos visto resurgir en un par de partidas también, en un gambito de dama, lo jugó Grischuk también con blancas. Y bueno, es algo que siempre está un poquito en el aire, ¿no? Muchas veces lo vemos cuando el negro no está enrocado, y sí, la idea es que si nos toman en G4, tras torre G1, pues siempre recuperamos el peón de G7, ¿no? Suele ser la idea. En este caso el negro ya está enrocado, y lo que va a sufrir es un peligro, ¿no? Es su rey. Aquí tras G4, caballo por G4, torre G1, hay varias opciones, ¿no? Se puede uno retirar el caballo, F5, H3, caballo E5 y caballo D4. Esto es una partida interesante entre Aronian y Gelfand, que jugaron en el León en el año 2010, una posición bastante compleja, o sea que la idea de G4 da un peón directamente, pero bueno, parece que el negro, por la teoría más o menos, se puede defender. Vale. La otra idea sería tomar en D5, jugada que ya hemos visto también. De hecho había jugado el propio Grischuk esta posición, y al final alfil C3, y bueno, posición más o menos también equilibrada. La idea de torre G1, volvemos a la partida, es bastante interesante, quiere jugar G4 y no dar directamente ningún peón, ¿no? Entonces el negro juega alfil B7. Otras ideas, caballo E5 se había jugado con G4, caballo G4 y enroque largo. Parece que el negro aquí está un poco mal en Wojtaszek-Deriev, me parece que es un poco exagerado. Contra caballo E5, jugada más natural debería ser tomar primero en E5 y luego jugar quizás F4 y G4. La otra idea, dama E7, de nuevo aquí sí G4 funcionó, alfil A3 y G5 dio ventaja blanca en Biagintsev contra Deryev, en el torneo Poikowski ya en el año 2002, y contra alfil B7, G4, el negro jugó con E5. Suele ser bastante una frase bastante extendida y popular, ¿no? Que contra un ataque de flanco conviene una
contraataque en el centro. Bueno, es algo que, como todo un ajedrez, tiene su parte de verdad y sus excepciones. En este caso, jugar E5 es una jugada pues bastante natural, pero había otras opciones en esta posición, ¿no? C5, G5, lo vimos en una partida entre Rothstein y Smith en el año 2002. También H4, juego más directo, torre C8 en Rocky, caballo E4 en Stefanova Sebag, en Mongolia, en el año 2010. La posición, yo creo que aquí el blanco está un poquito mejor. También otra idea es interesante, es dama E7, que jugó el Sethuraman en la India, contra G5, dama E8 y ahora H4, E5, H5, una posición compleja, podría ser bastante similar a la que luego se dio en la partida. Y tras G4, E5, Giri jugó G5, caballo E8 y ahora H4. La alternativa es enroque largo directamente, a lo que el negro puede jugar caballo C7, H4, caballo E6, rey B1, dama E7 y torre G2. Esto lleva a un juego complicado en Soko contra Exmon en campeonato en Polonia, en Ustrok, en el año 2006, una partida que acabó ganando Bartosz Soko, el fuerte GM polaco. También es interesante. Se puede jugar primero, en este caso, H4. Ya digo, no había mucha teoría en esta posición y, según mi base, la jugada de Michels es una novedad, caballo C7. Una novedad natural, ¿no? Tratando de acercar el caballo, en este caso soportando el centro y venir a E6. La otra alternativa es E4, que se había jugado en la partida entre Papin y Tersa Hayan en Chennai en 2013. En este caso, tras caballo D4, alfil E5, D3, la posición estuvo más o menos aquí equilibrada y la partida acabó en tablas, ¿no? E4 sería una jugada pues también bastante a tener en cuenta. Ya digo, aquí el negro vino con la novedad caballo C7, la alternativa también era dama E7 o incluso torre C8. Tras caballo C7, Giri decidió jugar alfil D3, una jugada interesante, muy directa, amenazando directamente ya sobre el punto H7 y también bastante provocativa. Jugadas naturales, podría ser H5 primero o incluso un caballo H2, pero bueno, H5 seguramente me gustará más. De momento dejamos aquí el enroque para un poquito más adelante. Y contra alfil D3, bueno, el negro jugó G6. Bien, hay una amenaza clara sobre el peón y la clave, la idea, es que esta jugada a priori puede parecer mala porque hay E4, un ataque doble, ¿no? Sobre las dos piezas blancas. Pero en esto se basaba la idea del blanco. Aquí las blancas entregan una pieza y consiguen mucho ataque. Caballo por E4, D por E4 y alfil por E4. Ya son dos peones por pieza, se sigue atacando el punto de H7 y no es fácil de defender, ¿no? Si echamos un vistazo en esta posición, la mejor jugada debe ser torre E8. Si H6, simplemente peón por, abrimos y ganamos. La jugada G6, que debería ser la clave, lleva el problema de la dama C3. Lo que os comentaba antes, la gran diagonal, en este caso sí que las blancas hacen uso de no haber jugado D4 pronto. Esta gran diagonal es muy débil y aquí única debe ser F6 y tras peón por, comiendo un F6, las blancas pueden sacrificar. Alfil por, peón por, torre por jaque, el rey se va, de nuevo jaque, el rey se refugia y aquí simplemente, pues bueno, la jugada, por ejemplo, dama C2 o dama E5 directa también puede ganar a varias jugadas, ¿no? Pero bueno, creo que esta es la jugada más fina para venir por las casillas blancas. Y si probamos esta posición, tenemos 4 peones por la pieza y además ataque, con lo cual pienso que las blancas tienen una ventaja decisiva. Y la jugada bonita contra torre E8, aquí hay una jugada bastante evidente, que es alfil por H7. Yo creo que tras rey H8, H5, el blanco debe tener una clara ventaja, pero hay una jugada mucho más fuerte, que es la jugada G6. Esta jugada serían, yo creo que, de 2 exclamaciones, tratando de abrir y sacrificar el G6. Vemos que, por ejemplo, si tomas de H, la idea es alfil por. Tomar de F sería lo mismo, alfil por con ataque muy fuerte. Alfil por, peón por, dama por, y bueno, el ataque blanco, dama, torre y alfil, como vemos, contra el peón G7, con un posible incorporación de caballo, el ataque blanco es decisivo. Una vez más, todas las piezas negras del flanco de dama, pues en este caso son casi meras espectadoras y no participan en la defensa. O sea que bueno, esta era un poco la idea. Entonces el negro juega G6, en principio esto es correcto, el blanco sigue con su idea, H5, tratando de abrir la columna H o el punto G6, y aquí jugó caballo C5. Las ideas tras E4 son las mismas, caballo por, peón por, alfil por, sigue una clarísima ventaja blanca, luego va a venir dama C3, y al abrir la columna G, sacrificio. Si dama E7, quizás caballo H2, también pueda ser una jugada un poquito más interesante, y caballo H2, caballo E6,
con juego complicado. Esta quizás podría ser una alternativa defensiva mejor. Aquí no está tan claro cómo el blanco puede conseguir una ventaja decisiva, aunque desde luego la posición es bastante interesante, ¿no? Y caballo C5 también es jugable, en este caso el alfil se retira y ahora el negro jugó E4. Quizás de nuevo dama E7 me gusta un poquito más. La dama, ante cualquier cambio, también puedo defender la segunda fila, dejar paso a alguna torre y provocar algún avance en E4, perdón, en D4 o en E4. Bueno, en el negro jugó, en este caso, directamente E4, y Guiri encontró esta idea, ¿no? Que también es bastante, bueno, fácil de ver la idea blanca. Caballo por E4. Se podría jugar B4 también, a lo cual creo que la mejor jugada es caballo D7 y de nuevo la entrega, ¿no? Si E por F3, B por C es ventaja blanca. Pero bueno, caballo por E4, la idea aquí es que tras caballo por E4, D3. Vemos que comer de peón otra vez no vale por dama C3. Los problemas en la diagonal se hacen latentes una vez más. Tras F6 tomo, aquí no vale tomar tampoco en F3 porque hay G por H7 también con ventaja decisiva. Y si peón por. Una vez más torre por. Y aquí, bueno, el blanco come y alfil por. Y aquí son dos piezas contra torre. Pero tenemos ya dos peones, posiblemente acabe cayendo un tercero y tenemos también de nuevo una clara ventaja blanca. Entonces la mejor jugada es tomar de caballo, D3, y el caballo vemos que no tiene muy buena retirada. Y vemos otra opción, que si por ejemplo caballo C5, de nuevo la jugada dama C3 da una clara ventaja blanca. Entonces le dieron jaque, el rey viene a F1, y ahora llega el primer error de Michels, lo que ya le deja en una posición bastante inferior, que es la jugada alfil C8, posiblemente medio perdido ya. Su última chance era caballo por F2, rey por F2, jugar torre 8 y contra A3 alfil C5, tratando de presionar un poquito esta diagonal, intentando que las blancas jueguen a algo así como D4, cerrando un poco la diagonal. Aquí posiblemente la jugada mejor fuera alfil E5, aunque el negro tiene aquí la jugada D4 y la posición más o menos, ya digo, estaría compleja, pero el negro tiene chances razonables de salvar la partida. Pero alfil C8 ya es un grave error, el blanco juega D por E4 y consigue una clara ventaja. Esta ganancia de calidad no es suficiente para el negro porque, sobre todo, el problema de la gran diagonal va a seguir latente y las blancas van a quedar con una muy buena compensación. En este caso incluso ventaja clara, ¿no? Por no decir casi decisiva. Bueno, aquí jugaron caballo E6, A3 tocando el alfil, peón por, dama por, y el negro tomó un G2. Bueno, no había prisa, pero si el alfil se retira, por ejemplo, a G6 o a E7 puede ser, las blancas simplemente pueden jugar peón por, y ahora una idea muy brillante que vamos a ver más adelante también, C5, con idea de alfil C4 y empezar a presionar claramente la clavada del caballo, ¿no? Con la ventaja decisiva del blanco. Tomando rey por G2 y caballo por G5, las negras parecería que quieren aquí simplificar algunas piezas y conseguir ventaja, pero aquí Guiri encontró la jugada ganadora, que es la fina dama F4. Por supuesto no voy a cambiar piezas en G5, porque la dama negra en este caso pasaría a un papel bastante activo con igualdad, pero con dama F4, tras caballo por F3, A por B4. Esta es la clave. También alfil por F3 debería dar una ventaja clara. Por ejemplo, si alfil D6 amenazamos mate y contra F6 comemos y también el blanco debe estar ganando, ¿no? Hay otras defensas. Pero bueno, A por B4, se elimina el alfil, el caballo vuelve y en este caso cambiamos en G6. Tomaron de peón F, tomar con peón, en este caso, tomar con peón H, alfil F6 es ventaja decisiva del blanco, instantánea, y jugar F6, también G por H, caballo por y alfil F3 también es ventaja blanca. Como veis aquí, los dos alfiles con diagonales abiertas son muy fuertes y además tienen grandes diagonales y el rey está en serio peligro, ¿no? Y tras F por G6 siguió dama E5 amenazando un mate en la casilla G7. El negro se defiende sacando su rey a paseo. No hay muchas jugadas aquí en realidad. Si por ejemplo intentamos venir con la dama a defender, nos viene la torre y ya empezamos con problemas. Jaques en H3, rey G1 no da nada. No hay la verdad mucha opción aquí para defender. Si como veis la dama tiene problemas, ¿no? Si por ejemplo me voy a la casilla B7, jaque, ya ganamos la dama de manera sencilla. La dama no se puede defender el mate, o sea que las negras deben salir con el rey. El blanco juega F4, tras caballo E6, alfil G4. Como veis sigue toda la presión de las piezas blancas, los alfiles ya digo son muy activos y aquí la ventaja es totalmente ganadora.
torre H1, ganaba directamente también F5, quizás un poco más fácil, pero bueno, tras torre H1, aquí el negro ya empezaba a estar también muy apurado de tiempo, decide devolver algo de material con caballo por F4, si H5, de nuevo, aquí deberían ganar todas, la más sencilla debe ser F5, y tanto alfil por H como torre por H, las dos llevan a un ataque ganador por parte del blanco, y tras caballo por, peón por, las negras consiguen aliviar un poco el ataque con el cambio de damas, pero quién les va a decir a ellas que aún así van a caer en una red de mate, porque los alfiles son muy fuertes, ¿no? Aquí tras H5, alfil F3, el negro jugó torre A de 8. Bueno, si torre A C8, por ejemplo, torre A1 y no hay manera ahora de defender el peón de A7, también la ventaja blanca es ganadora. Tras torre A de 8, el blanco tomó un C6, las negras dieron algunos jaques para comer algún peón, y ahora tras torre A1, bueno, ya digo, la ventaja blanca es muy clara, pues las negras cayeron en una red de mate con la jugada torre por B4. Ya digo, estaban muy apurados de tiempo. Aún así, A5, peón por y torre por, la ventaja es totalmente ganadora. Y con torre B4 simplemente jaque. Bueno, en la partida permitieron este mate, ya digo, estaban muy apurados, aunque rey G8, jaque, torre aquí, jaque, y torre A8 también, torre H8 también era mate forzado. Bueno, dos partidas, bueno, interesantes desde el punto de vista teórico y con cierta, una refutando un sacrificio negro, y en este caso el blanco pues también con un ataque bastante interesante contra el rey enemigo de este campeonato francés. Y espero que os haya gustado. Como siempre os animo a suscribiros al canal, compartir el vídeo, espero vuestros comentarios y sugerencias, y seguiremos atentos pues un poco a la actualidad ajedrecística y alguna partida interesante que vaya saliendo. Tenemos que revisar ahí el campeonato chino, pendiente ahí de alguna partida interesante, donde el joven Wei Yi se acaba de proclamar campeón y sigue subiendo su elo, ya va por 2720 en la lista de junio, está subiendo realmente pues como la mayor esperanza ahora mismo, ya no solo China, sino mundial, ¿no?, de retar a Carlsen, y también sabéis que al final Caruana y Nakamura son los dos clasificados para este torneo de candidatos. Y como os dije al principio del vídeo, pues pronto tenemos bastante actividad. Lo más destacado a nivel élite, el torneo de Noruega, del Grand Chess, del Grand Slam, este nuevo que acaban de crear. Así que nada, hasta la próxima. Se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para PokerYajedrez.com.